En línea, invitado especial. Bueno, así es, ya tenemos por aquí a nuestro invitado especial del día de hoy, el distinguido Julio Horton, quien es abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido en línea. Gracias, buenas tardes, Johanny, de este prestigioso espacio por invitarme a Kerwin y Junior, gran amigo de la Agustinita. Así que gracias por permitirnos y buenas tardes a todos los que están en sus hogares, que me dicen que un toque de queda ustedes a esta hora realmente se han convertido en trending topic. Tratamos de hacer el trabajo que le guste a la gente. Así es. Don Julio, nosotros estamos muy encantados de que usted esté aquí en el día de hoy para nosotros poder debatir varios temas importantes y más que usted es abogado y vemos que dentro de nuestro Congreso y que nuestra Constitución tiene ahí plantado y guardado dentro del Congreso un, un proyecto, pudiéramos decir, que va dentro de lo que sería un código penal que debe de ser remozado porque el que tenemos está muy ambiguo y que todavía sigue ahí no muy definido ante la sociedad. Me encantaría saber su opinión, ya que usted, mientras fue diputado, estuvo pues abogando porque este proyecto pues pudiera ser modificado. Sí, realmente debo confesar que es una pena que el Congreso Nacional no haya aprobado la reforma esperada al Código Penal Dominicano. Porque esa reforma empezó en el año 2006. Se hicieron vistas públicas, se contrataron expertos penalistas, se consultaron a todas las universidades, todos los sectores de la vida nacional, los sectores que impactan, a la clase médica, porque hubo un tema que tenía que ver con la clase médica, o sea, y hay reformas muy importantes en esa iniciativa legislativa de reforma al Código Penal que debió haberse aprobado ya hace más de 16 años. Entonces, lamentablemente, hay muchos tipos penales que no se están aplicando porque no contemplan sanción el Código Penal actualmente. Entonces, yo pienso que le hago un llamado al Congreso Nacional, los actuales legisladores, a que la reforma al Código Penal, ese nuevo Código Penal que quizás en este año o el próximo año puedan ya sancionar ese instrumento jurídico que combate la criminalidad, que sanciona muchos ilícitos penales que en la actual legislación no existen y por tanto que la sociedad está demandando. Que ¿cómo es posible que ese código, que va a tener ya casi 20 años discutiéndose en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no termina de aprobarse por un tema del aborto? Yo creo que si se segrega y se excluye a una ley especial el tema del aborto, el Código Penal, la reforma que contiene muchos aspectos. Por ejemplo, hay un aspecto que tiene que ver con el aumento de la pena. En nuestra actual legislación del Código Penal, la pena máxima en el país, en nuestro sistema jurídico, es de 30 años. Usted puede cometer 10 crímenes y a usted solamente se le va a sancionar por el crimen que contemple la pena mayor de 30 años, que es asesinato. Pero en la propuesta del código, por lo menos cuando yo era legislador, en el año 2006-2010, fui presidente de la sazón de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, nosotros consensuamos un aumento de la pena a 50 años y que se estableciera la modalidad del cúmulo de pena, sanción por el cúmulo de pena. ¿Qué quiere decir esto? Para los que nos están viendo en sus hogares, que si una persona, un ciudadano, comete 3 crímenes y por un crimen la sanción mayor son 10 años, por otro la sanción son 20, por otra sanción son 15, entonces se le suma la pena hasta llegar a la pena máxima de 50 años. Entonces, actualmente en nuestra legislación no existe eso. Primero, la pena máxima, reitero, de 30 años. Entonces, eso podría ayudar al combate de la delincuencia. ¿Por qué?
porque hay muchos ilícitos penales que cuando se cometen en las vías públicas o en cualquier parte del país y son sometidos a la acción de la justicia, terminan siendo descargados por los tribunales. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen una herramienta jurídica para sancionar en ese proceso penal a ese ciudadano. Entonces tú no puedes condenar a una persona si no existe una legislación que lo contemple. Ok, y ahí mismo, antes de pasar a los compañeros, con el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva, que es lo que está de moda aquí en la República Dominicana, ¿cuál es su parecer? Mira, realmente la prisión preventiva es la excepción a la regla, pero desafortunadamente nosotros tenemos casi un 50% de la población carcelaria, tenemos aprobación de prisión preventiva, ciudadanos que están en prisión preventiva, lo cual es un adefesio jurídico. ¿Por qué? Porque se supone que la prisión preventiva debe quizá un 5 o un 6% de la población carcelaria, pero no puede ser que casi el 50% esté en condición de prisión preventiva. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, primero, los procesos penales son eternos. Y un proceso penal te dura 5 o 6 años, si es criminal, si es correccional te dura 4 años. Entonces, eso es en primer grado. Ya en la Corte de Apelación te dura varios años más, y si te va a la Suprema, varios años, y luego te va al Tribunal Constitucional. Entonces, el proceso termina durando 15 años. Entonces, imagínese una familia que esté buscando justicia ante un crimen que se le haya cometido a cualquier pariente y que tenga que durar 15 años en la justicia. Se cansa. Entonces, la prisión preventiva es la excepción a la regla. Yo creo que el Poder Judicial, que es quien le compete, debe de buscar la fórmula de que los procesos penales sean más celeros. O sea, exista más celeridad y más prontitud en, primero, las medidas de coerción. La medida de coerción se debe conocer inmediatamente. La ley establece que en un plazo de 48 horas el imputado debe ser presentado ante el juez de instrucción a los fines de que se le conozca la medida de coerción. Pero tampoco se puede pedir prisión preventiva por todo. No, la ley contempla 7 tipos de medidas preventivas y la prisión preventiva es la más contundente, la más dura y la última inclusive. Entonces, con usted implementar, por ejemplo, la fianza en efectivo, que es dolorosa porque castiga el bolsillo. Sí. Usted ve que en Estados Unidos se cometen crímenes y la persona pone una fianza de $500,000, $100,000, pero a los 5 días, claro, en Estados Unidos existe un régimen de consecuencias. Nadie se va a sustraer de un proceso, ni usted no ha escuchado a nadie que va a contaminar la investigación, ni nada de eso, ni obstruir la justicia. Entonces, eso tiene que ver con que cada día la sociedad dominicana debe fortalecer su régimen de consecuencias y que los ciudadanos, cuando piensen antes de delinquir y después que delinquen, tienen que comparecer a su proceso para que no existan tantos presos preventivos. Porque la otra modalidad también, debo decirte que ¿qué es lo que se ve? Bueno, que ciudadanos le imponen una presentación periódica, por ejemplo, como medida de coerción, y a veces ni siquiera se presenta los días 30 de cada mes. Violenta la presentación periódica. Orden de alejamiento, no respeta las órdenes de alejamiento. En el caso de los feminicidios, de la lucha contra los feminicidios y los temas de violencia de género, se pensó en un momento en que el modelo de los grilletes iba a solucionar ese tema, pero es un tema muy costoso. Un grillete cuesta casi $2,000, no es todo el mundo que puede pagar la implementación de esa medida, porque es ese ciudadano que lo costea. Sí, y por tanto es un costo muy alto, muy elevado, eso es para los ricos. Entonces la justicia no puede ser para los ricos, la justicia en principio es gratuita, y más la justicia penal es gratuita. Entonces creo que estableciendo desde el Poder Judicial unos lineamientos claros, precisos, que el Ministerio Público está sobrecargado, ¿no? El Ministerio Público tiene una sobrecarga de expedientes. Y debo decir que
eso da pena porque usted ve los abogados, las mismas partes que están envueltas en el proceso, pasando trabajo, yendo al Ministerio Público y no hay solución porque no tienen casi empleado para darle solución a los casos. Los ministerios públicos por lo general le entran 30, 40 casos diarios y no pueden fallar más de 5, 8 o 10 casos a diario. Entonces, diario se le va acumulando el trabajo y humanamente es imposible. Entonces, eso tiene que ver también con que la Procuraduría necesita más recursos económicos en el presupuesto dotado para el Ministerio Público y que se puedan contratar más personal, asistentes, técnicos especializados, capacitar más al Ministerio. Se ha ido trabajando bastante en la capacitación. Los mismos abogados defensores públicos también muy competentes son hoy en día. En eso debo decir que se ha avanzado bastante, pero sigue existiendo lo que yo le llamo la mora judicial en el proceso penal y la mora judicial en lo civil también, porque por ejemplo en materia civil los jueces tienen 90 días para fallar un expediente, pero te lo fallan en 90 días. Esos 90 días se convierten a veces en 2 y 3 años. Wow. Muy complicado. Licenciado Sí. Julio. Entonces eso afecta a la inversión extranjera en cuanto a lo que tiene que ver la materia civil, porque a veces hay inversión extranjera que está retrasada esperando la solución de un litigio y las personas se desencantan del sistema de justicia y hasta del país. Es así. Licenciado Julio Horton, usted es un activo político joven y ya estuvo en la Cámara de Diputados. En cualquier momento puede regresar a la Cámara de Diputados. ¿Qué leyes o iniciativas en ese mismo orden que usted expresa le hubiera gustado a usted presentar y concretizar en este momento? Un ejemplo. Mira, la reforma constitucional que se hizo, la más avanzada que se ha hecho en el país, tiene una marca que se llama Leonel Fernández en el 2010, de la cual yo fui miembro de esa asamblea y nuestro nombre está escrito en esa reforma constitucional proclamada el 26 de enero del año 2010, propuesta y impulsada por el doctor Leonel Fernández Reina. Esa constitución establece casi unas 50 normativas jurídicas que se necesitan actualizar en muchos casos, porque hasta esa reforma constitucional los derechos sociales, económicos y políticos en la República Dominicana no existían. A partir de ahí es que se establecen las altas cortes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Después de ahí se hizo una ley electoral para sacar la competencia que tenía la Junta Central Electoral de los litigios, se pasó al Tribunal Superior Electoral, se estableció el Tribunal Constitucional ya como un órgano suprapoder y que inclusive hasta revisa las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pero ahora hay un problema. Y yo quiero aprovechar para hacer un llamado. Las decisiones del Tribunal Constitucional están siendo desacatadas. Y el doctor Milton Ray Guevara, antes de culminar su mandato, hizo un llamado público hace 1 año y medio de que habían casi 200 sentencias del Tribunal Constitucional que estaban siendo desacatadas tanto por los órganos, instituciones a las cuales le ordenaba, en este caso del Estado o del Ministerio Público, cuando se ordena la ejecución de una decisión y la incumplen, no la ejecutan. Entonces, hoy en día, eso sigue sucediendo en la República Dominicana. Te lo digo, por ejemplo, yo llevo un caso en Baní, por ejemplo, con una acción judicial y el Tribunal Constitucional falló a favor de nuestros representados como ya última instancia y el Ministerio Público hace mutatis mutandi con la decisión del Tribunal Constitucional como que ese es un documento más. No, esa es la última decisión que usted está obligatoriamente
tiene que ejecutar esa decisión del Tribunal Constitucional. Eso es grave. Eso es grave. Entonces yo hago un llamado tanto a la Procuradora General de la República a que le invite a todos los fiscales del país, a todos los titulares, a discutir el tema de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional y que inmediatamente son apoderados de una ejecución de una sentencia, actúen de conformidad con la ley de fuerza pública, la ley 319, que establece unos plazos y hay que dar la fuerza pública. Entonces, creo que en ese sentido, el Tribunal Constitucional va a tener que tomar ciertas acciones, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Ministerio Público, para que se ejecuten las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional. Licenciado Julio Holton, yo tengo una pregunta y para seguir en la misma línea del tema justicia, ya que usted como abogado, un ex diputado que estuvo en la Cámara y conoce el manejo y cómo funciona ese tema de las comisiones y qué es lo que sucede ahí dentro, que muchas veces hay proyectos de ley que duran 10, 15, 20 años y se pierden depositados ahí y nunca llegan a ser promulgados. Pero recuerdo que una de las promesas que hizo el presidente Luis Abinader en su momento en campaña, de su campaña 2018, 2019, 2017, fue que él prometió a varios sectores de que el Código Penal iba a ser aprobado en su primer año de gestión, al igual también con el tema del aborto. Me gustaría saber, de parte de usted que estuvo ahí dentro, ¿qué es lo que impide que ese código tan necesario para que nuestro país siga en desarrollo, la justicia necesita ese código? ¿Qué es lo que impide que ese código sea promulgado? Yo creo que en este momento hay una falta de voluntad política, porque si analizamos el PRM, tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Si el Poder Ejecutivo, que está dirigido por el PRM, traza una línea a sus legisladores, ese proyecto, ese código estuviera aprobado en una semana. Porque, Julio, me parece Pero extraño, no existe voluntad política. no, al parecer los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado del PRM, ellos aprueban los proyectos de ley que le convienen. Porque recuerdo que en su momento un proyecto de ley para que el señor Wellington Arnaud pueda ejercer como director se aprobó en 15 días. Se aprobó en 15 días. Entonces, sí, a eso me refiero. Nosotros nos preguntamos que cómo es posible que algo que sí es necesario para el desarrollo de nuestro país, como el Código Penal, tenga alrededor ya desde el 2006, que es la primera vez que se somete, a la fecha son casi 20 años y no se aprueba. Bueno, lo que pasa es que, como te decía anteriormente, se está legislando a según, como dicen en el Cibao, según el interés del Poder Ejecutivo o del liderazgo del PRM. Si hay un interés en un proyecto del PRM, en estos momentos podría pasar, porque ellos tienen la mayoría congresual en las dos cámaras. Pero, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de préstamos se han aprobado en estos 5 años? Casi suma ya 60,000 millones de dólares. O sea, para que tú tengas una idea, Leonel Fernández gobernó 12 años. En esos 12 años, el doctor Leonel Fernández sometió en préstamo al Congreso Nacional por un monto total que no llegó a los 11 mil millones de dólares. Así es. Este gobierno, en apenas 5 años, Leonel lo hizo en 12, pero además Leonel dejó una impronta de infraestructura en toda la geografía nacional, de puentes, caminos vecinales, elevados, túneles, el metro de Santo Domingo, que transporta 4.500.000 dominicanos diarios. Construyó autovía del Este, construyó la autovía de Samaná, construyó acueductos, hospitales, 9 regionales
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nada más existía una sola. Entonces, ¿qué está sucediendo? Versus el PRM, que en apenas 5 años te toma 60,000 millones de dólares prestados y no puede exhibir una sola obra de infraestructura de importancia, diríamos nosotros. ¿Por qué? Tiene con la extensión de la línea del metro del kilómetro 9, 5 años construyéndose, 7.5 kilómetros de línea del metro. Por encima de inclusive, y es por superficie. La que Leonel construía era soterrada, que es más compleja y más delicada porque tiene que ver con movimiento de tierra y construir un metro soterrado, eso hay que traer tecnología de punta. Y ingenieros muy calificados y topógrafos, una serie de especialistas, bueno, que tiene muchas complicaciones. Y Leonel construyó 17 kilómetros de línea de metro. Entonces, ¿dónde se ha invertido tantos recursos? Yo quiero saber, que le expliquen al pueblo dominicano, el gobierno del PRM, dónde han invertido casi 60,000 millones de dólares tomados prestados en apenas 5 años. Y así es, así fue invitado el ministro de Hacienda por una comisión de diputados dirigida por Félix Michel a que comparezca ante la Cámara de Diputados para que expliquen, así es. Pero yo creo ya para terminar, yo creo que el tema del Código Penal, yo no culparía solamente al PRM, si yo culparía a todo el que ha estado ahí, porque tenemos desde el año 1997 tratando de aprobar el Código Penal en la República Dominicana y de cambiar algunas cosas en el Código Penal, y eso no se ha logrado en la República Dominicana. La reforma, mira, y no es por mayoría, porque todos han tenido mayoría. Del 2016 para acá, bueno, vamos a decir, quizás el PLD los últimos 4 años. Tuvo mayoría y no lo hizo. Tuvo una mayoría y no lo hizo, pero del 20 al 25 ya hay 5 años también. Sí. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, que Leonel hizo aprobar de la mayoría de reformas de todas las leyes, de todas las instituciones del Estado. Pero además, la propuesta que hay, la actual, todavía fue la que hizo el gobierno de Leonel Fernández de reforma al Código Penal, con los juristas que fueron contratados. Aquí hay muchos intereses sobre ese tema. Claro que hay muchos intereses, pero el interés de la sociedad dominicana debe estar por encima de cualquier interés particular de cualquier partido político. ¿Por qué? Porque los actos ilícitos están quedando impune ante la sociedad dominicana. Y hay muchísimas legislaciones también que están pendientes de armonizar con ese Código Penal que vemos. Te voy a poner un caso. La tragedia del Jet Set. El Código Penal establece que la pena máxima por esa tragedia son 2 años. Pero hay 340 ciudadanos que fallecieron en esa tragedia. Muy difícil, realmente. Y entonces la pena máxima para el autor principal es de 2 años. ¿En qué sociedad existe ese sistema jurídico? Es complicado. Entonces eso tiene que, como consecuencia, que el Código Penal no se ha aprobado. Eso es bien delicado. Distinguido, un placer, de verdad, don Julio, tenerle por aquí, extenderle la invitación. Para mí es un honor y quedó pendiente hablar sobre el proceso interno de la Fuerza del Pueblo. Claro que sí. En donde estamos en un congreso interno ya de cara a elegir las nuevas autoridades del partido, en la cual nosotros estamos recorriendo toda la geografía nacional para ser miembro de la nueva dirección política de la Fuerza del Pueblo. Así que queda abierta la invitación para que luego usted venga aquí a hablarnos de todos esos temas interesantes de la Fuerza del Pueblo. Así que le agradecemos. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una muy breve pausa y retornamos con más de este su espacio en línea. En línea, invitado especial.